una alegría grande el poder estar con ustedes y sobre todo porque se ve este afán de querer formarnos, y una de las cosas que podría centrar todos estos temas, ¿no? O sea, cómo hablar de nueva evangelización, cómo hablar del año de la fe, cómo recordar el Concilio Vaticano II. Y evidentemente el tema es claro. La Iglesia ha sido instituida por Jesucristo para que sea ese signo visible de su presencia en la tierra. Y entonces la Iglesia lo que hace es siempre transmitir espíritu de fe. El Papa, nuestro queridísimo Santo Padre Benedicto XVI, planteó a todos nosotros con gran sorpresa, creo que todavía era consciente de su vigor, y planteó el año de la fe. Y para plantear el año de la fe, el Papa se ha servido de la Carta Apostólica Porta Fidei, y ahí nos invita a vivir este año de la fe como una buena ocasión para introducir a toda la Iglesia en un tiempo especial de reflexión y redescubrimiento de la fe. Y una de las cosas que a mí me ha marcado al momento de leer este documento y que hoy se lo comparto, ya lo ha dicho Humberto, mi especialidad es la teología bíblica, me dedico muchos años a la exégesis, y la exégesis es buscar el sentido de los textos, y no soy un maniático de las palabras, pero procuro examinar palabra por palabra. Incluso les decía que en ese mensajito que ha dado el Papa me he detenido en cada una de sus palabras. Es muy fácil conocer a las personas por lo que dicen. Y entonces el Papa en esta carta Porta Fidei ha empleado un verbo con mucha frecuencia, y ese verbo es el verbo redescubrir, ¿no? Y entonces digo, no puedo dejar de mostrar mi admiración por el empleo continuo que el Papa hace del verbo redescubrir en su documento. Más aún, para él, la nueva evangelización es redescubrir la fe. Y pongo con cita concreta para que ustedes tomen nota. Primero dice el Papa en el número 2, pueden sintetizar PF número 2, Porta Fidei número 2. El Papa dice, redescubrir el camino de la fe. Es interesante poder identificar en la vida cristiana el término camino y el verbo caminar. Tiene una connotación vocacional. En griego, el verbo caminar es peripateo, ¿no? Peri, alrededor de, o sea, caminar alrededor de qué. Efectivamente, el Papa dice, el camino de la fe, caminar hacia la fe, caminar en torno a la vida de fe. Entonces, digo, este término tiene tal fuerza en la vida de la Iglesia que en los inicios el cristianismo se llamaba el camino, ¿no? De tal manera fue en Antioquía donde nos empezaron a llamar cristianos, pero evidentemente cuando el Papa dice que hay que redescubrir el camino de la fe, ¿no? Una de las cosas que yo analizaba es que si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española se van a encontrar que el verbo redescubrir dice es volver a poner interés en algo o en alguien. Volver a poner interés. Entonces el Papa dice redescubrir el camino de la fe, volver a poner interés en el camino de la fe. Y lo hace, y es una idea que el Papa la está repitiendo continuamente. Aquí en la diócesis le estamos dando a los fieles algunas catequesis del Papa, así tipo folleto, de las que está haciendo en torno al año de la fe, ¿no? Y yo me quedaba admirado porque cuando el Papa quiere concretar el camino de la fe, lo hace de una manera realmente admirable.
dice el Papa, creer en Dios, tener fe en Dios, nos hace pues portadores de valores que a menudo no coinciden con la moda y la opinión. Nos pide adoptar criterios y asumir conductas que no pertenecen a la manera común de pensar. Nos hace asumir conductas que no están en ese mundo moderno. Los cristianos tenemos un camino diferente. Los cristianos podemos hacer como los primeros siglos, podemos transformar la sociedad, podemos hacer distinta la sociedad. Se hizo distinta la sociedad en un determinado momento. ¿Qué hubo? Intensidad en la vida de fe. Entonces el primer puntito que pone el Papa en el número 2 es redescubrir el camino de la fe. El segundo, aunque no emplea propiamente el verbo redescubrir, sino descubrir de nuevo, y este está en PF número 3, Porta Fidei número 3, redescubrir, descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios. Fíjate cómo el Papa, yo digo, hay algo que olvidamos en la vida de fe. Decíamos siempre en teología, fides es auditus. La fe es para ser escuchada. Y creo que a veces el Papa está hablando siempre de la obediencia de la fe. Y una de las cosas que alguna vez les he explicado a ustedes es que, ¿por qué se dice la obediencia a la llamada de Dios? Porque obedecer está íntimamente relacionado con el verbo escuchar. Obedecer en latín se dice obedire, of audire. Of es una preposición en latín que se traduce a causa de, y audire es el verbo escuchar. De tal manera que uno obedece a causa de que escucha. Entonces, efectivamente, nosotros hablamos de la obediencia de la fe, de la escucha de la fe. Es importante escuchar la fe, pero incluso hago un apartadito litúrgico. No estoy en contra de mi hermano Raúl Chao, pero a mí la hojita dominical no me gusta tanto. ¿Y por qué no le gusta tanto la hojita? Porque publica las lecturas. Publica las lecturas. Y en la iglesia, en el templo, quizás sirve para fuera de la iglesia, pero en el templo la palabra de Dios no es para ser leída. En el templo la palabra de Dios es para ser escuchada. Por eso, si él vende la hojita y después la gente la usa en su casa, yo encantado. Pero si está ahí en el templo leyendo, mientras el sacerdote está leyendo, no está escuchando, ¿no? Entonces, lo importante es eso, ¿no? Redescubrir el hecho de poder escuchar a Dios, que sigue hablando. Una de las cosas, yo tengo que decirle a ustedes que Nietzsche se equivocó, ¿eh? Dios no ha muerto. Dios está vivo. Y Dios sigue hablando a los hombres. ¿No dijo nuestro Señor que es un Dios de vivos? Es cierto. Dios sigue hablando a la sociedad. Dios sigue hablando al mundo entero. Sigue Porta Fidei. Tercera cita. Dice el Papa, PF número 7. Redescubrir la alegría de creer. Redescubrir la alegría de creer. Que acaba de llegar y lo presento porque no lo conoce, el padre Edmundo Hernández Aparcana, que es el representante de medios aquí en la diócesis, y que tiene que ver mucho también con la pastoral social. Es, a nivel de finanzas, es el presidente del directorio de la Caja Municipal de Ica, y no sé cómo lo ha hecho él, pero ahora es presidente del directorio de todas las cajas municipales, y entonces de la Federación de las Cajas Municipales, ¿no? Y también la caja tiene un sentido social bastante fuerte, lo hace con bastante interés y con bastante preocupación, y por eso le pedí que viniera. Y entonces, digo, el Papa transmite en PF número 7, Porta Fidei número 7, redescubrir la alegría de creer, la alegría de la fe. Efectivamente, estoy convencido que para esta transformación de la sociedad
nosotros no podemos ser gente pesimista. Los pesimistas no transforman la sociedad, transmiten desánimo. Y nosotros, alguna vez también lo he comentado, los cristianos no solamente debemos transmitir la fe, sino que lo debemos hacer con entusiasmo. Y he explicado que la palabra entusiasmo procede del griego, la preposición en y el sustantivo theos, enteos. O sea, una persona entusiasta es una persona que vive en Dios. Esa es una persona entusiasta, enteos, en Dios. De tal manera que cuando el Papa insiste en que nosotros redescubramos la alegría de creer, es esa dimensión bonita, grata, agradable que tiene el camino de la fe y que quizás a veces lo hemos olvidado. Y una última cita en torno a este verbo que está en PF número 9, redescubrir los contenidos de la fe. Incluso leo la cita completa porque es bonita. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe hacer propio, sobre todo en este año, ¿no? Y es verdad, y cuando el Papa habla, creo que ustedes ya lo conocen, cuando el Papa habla de fe profesada, celebrada, vivida y rezada, esa es la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes, y es lo que se debe creer, lo que se debe profesar, que es el símbolo de los apóstoles, lo que se debe celebrar, que son los sacramentos, lo que se debe vivir, que son los mandamientos, y lo que se debe rezar, el Padre Nuestro y las otras oraciones. Esa es la estructura que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces el Papa dice que hay que redescubrir los contenidos de la fe. Y estoy convencido que cuando nosotros hablamos en la Iglesia, queremos, ¿qué ha buscado el Concilio Vaticano II? Lo que quería era renovar. Pero como dije antes, quizás hubo error, ¿no? Hubo error porque el momento tenía una circunstancia ideológica bastante seria que se introdujo también en la corriente naciente del concilio, y entonces también incluso desde un nivel teológico, desde el interior de la Iglesia, empezó a hablarse de un espíritu del concilio. Y ese espíritu del concilio lo único que pretendió fue ahogar la letra del concilio. Y entonces, evidentemente, ¿qué nos llegó a nosotros? El espíritu del concilio, no nos llegó la letra. Y entonces digo, evidentemente, perdóneme, soy un exégeta, me preocupa la letra, ¿no? O sea, ¿qué dice la letra? ¿Qué transmite la letra? ¿Qué quiere decir la letra? Como la palabra de Dios. Yo no hablo del espíritu de la Biblia, ¿no? Porque es palabra de Dios. No podría manipularla, no podría manejarla. En el caso del concilio igual. No puedo manipular la tradición de la Iglesia. De tal manera que me tengo que meter en un camino de respeto de lo que dice el concilio, de lo que dice la letra del concilio. Me he detenido en este verbo redescubrir porque pienso que no está distante del sustantivo renovación, que procede del verbo renovar, hacer que algo vuelva a su primer estado, que vuelva a ser nuevo, y redescubrir es sentir nuevamente interés por algo o alguien. Es cierto, ¿no? Los padres conciliares se dieron cuenta que la Iglesia estaba perdiendo identidad, que la evangelización de los primeros siglos estaba caducando. Y entonces se crea, no sé, eso lo ve un exégeta, se crea el término nueva evangelización. Y les tengo que decir que nueva evangelización es una redundancia, porque evangelización, evangelium, es buena nueva. Entonces es la nueva buena nueva, ¿no? La nueva evangelización, efectivamente. Pero ¿por qué habría que añadir ese adjetivo nueva? Porque se estaba perdiendo identidad. De tal manera que el Papa en un determinado momento se ha atrevido a decir: evangelización para quienes no conocen
a Jesucristo para quienes no tienen fe y necesitan el camino de la fe. Y nueva evangelización para aquellos que, habiendo sido bautizados, han ido perdiendo el sentido de la fe, ¿no? Hace una distinción bastante clara y bastante contundente el Papa. Estoy convencido que la renovación pastoral interior de la vida de la Iglesia se puede apoyar en las propuestas del Papa Benedicto. Redescubrir el camino de la fe implica la tarea prioritaria de la formación en la fe. Redescubrir el gusto de alimentarnos de pan de vida, culmen y fuente de toda evangelización. El centro de esta renovación pastoral está en la Eucaristía. El Papa Benedicto señala algunos puntos para realizar esta tarea de evangelización. Primero, que a mí me encanta también, y el Papa lo repite, ¿no? El Papa repite, dice, intensificar la reflexión sobre la fe. El Papa ha introducido otro verbo, no solamente redescubrir, intensificar. Intensificar la reflexión sobre la fe. Segundo, confesar la fe en el Señor resucitado. Conocer y transmitir mejor la fe de siempre. Y luego vuelve a decir el Papa, intensificar la celebración de la fe y de modo particular la Eucaristía. Intensificar. Y alguna vez también he comentado a gente de SEAS que si uno no le pone intensidad a su vida es una vida inmoral. Si uno no le pone intensidad a su vida, o sea, ¿qué es lo que quiere decir, Monseñor? Que una vida llevada con ocio es una vida inmoral. O sea, el Papa está hablando de intensificar. Quiere que intensifiquemos y como he dicho antes, lo está repitiendo. Incluso me quedo admirado cómo el Papa baja a detalles muy concretos que quizás en otro contexto no se hubiesen dicho, pero el Papa quiere bajar, lo leía en la última catequesis, cosa que me causaba gran admiración, hasta dónde es capaz de bajar el Papa, y dice, es el mundo bendecido por la fe al que todos estamos llamados para caminar sin miedo, siguiendo al Señor Jesucristo. Y a veces es un camino que conoce incluso la prueba de la muerte, pero que está abierto a la vida y en una transformación radical de la realidad que solo los ojos de la fe pueden ver y disfrutar en abundancia. O sea, el Papa dice, tú y yo queremos transformar la realidad, tú y yo queremos hacer distinta la realidad, tienes que hacerlo con la fe. No tienes otra arma más poderosa que la vida de fe, porque la vida de fe intensifica tu vida personal. Afirmar, dice el Papa, yo tengo fe, nos conduce pues a ponernos en camino, a salir de nosotros mismos continuamente. ¿Y sabes qué es salir de uno mismo? Salir de uno mismo es amar. La mejor definición que se puede dar de amar es salir de uno mismo. Y el Papa dice, nos conduce pues a ponernos en camino, a salir de nosotros mismos continuamente, para llevar en la realidad cotidiana en que vivimos la certeza que viene de la fe, la certeza, es decir, la presencia de Dios en la historia, también hoy una presencia que da vida y salvación y que nos abre un futuro precioso. Pues es verdad, digo, el Papa inicia con Porta Fidei el año de la fe. Redescubrir la fe, ponerle intensidad a nuestra vida. El tema que nos convoca hoy es la nueva evangelización. Y si tuviéramos que hablar de este tema, les quiero decir que no hablo de nueva evangelización como un programa. No, la nueva evangelización no es un programa. La nueva evangelización es un modo de pensar, es un modo de ver, es un modo de actuar, es un modo de decir. Incluso mucha gente es capaz de decir que la evangelización ha sido un fracaso. ¿No? Y yo tengo que decir que no,
que la evangelización no es un fracaso, y le doy unos puntos recientes en que la evangelización no ha sido un fracaso. Primero, la realización considerada como perfectamente lograda del Concilio Vaticano II, 1962-1965. Primer punto de apoyo para saber que la evangelización no ha sido un fracaso. Segundo, la recuperación de la tradición de los sínodos romanos de los obispos, con un ritmo regular que permite cada vez una puesta a punto de la situación y de los graves problemas de la Iglesia. Qué pena que el documento del último sínodo no lo pueda plasmar el Papa porque ya renunció, pero acabamos de tener justo el último sínodo sobre la nueva evangelización, ¿no? Y digo, y esto se ha recuperado, lo hizo Juan Pablo II, volvió a convocar a los obispos elegidos de cada conferencia episcopal a llevarlos a Roma, y ahora empiezo con ellos a ver qué está pasando en la vida de la Iglesia. Otro fenómeno que acentúa la vida de evangelización. La publicación del Catecismo Universal de la Iglesia Católica, que condensa la doctrina del Vaticano II con todas sus implicancias. Dicen algunos que el Vaticano II es la lectura pastoral de la vida de la Iglesia, del derecho de la Iglesia. Otro tema, la publicación de un nuevo Código de Derecho Canónico por el Papa Juan Pablo II, que asuma toda la evolución de la Iglesia desde las nuevas orientaciones y posiciones tomadas por el Concilio Vaticano II, y el gran avance en los espíritus y las comprensiones doctrinales mutuas, los gestos de cooperación ecuménica, práctica en los actos comunes de oración. De eso Laura Vargas nos podría contar mucho, ¿no? Todo lo que ha suscitado el que Juan Pablo II, Benedicto XVI, hayan suscitado en la Iglesia comunión con las demás iglesias, la oración ecuménica. Efectivamente, digo, y vamos a pensar con todos estos presupuestos que la evangelización ha sido un fracaso. No, la Iglesia nos ha dado los medios necesarios, nos ha dado los aportes necesarios para que nosotros podamos evangelizar. Y estoy convencido, creo que tendría que aclararles, lo pongo aquí, como paso metodológico, es necesario ofrecer algunas ideas propuestas en torno al concepto nueva evangelización. El primero, en usar esta aparente tautología, que significaría nuevo anuncio de la buena nueva, ¿no? Porque nueva, nuevo, bueno, y evangelion, buena noticia. Ha sido Juan Pablo II en dos ocasiones solemnes. La primera para Europa, desde Polonia, en junio de 1979, cuando hablando de Nova Yuta decía: muy cerca de aquí hemos levantado una nueva cruz de madera. La veremos como un signo de que en el umbral del nuevo milenio se anuncia de nuevo el Evangelio. Se ha iniciado, el Papa lo empleaba por primera vez, se ha iniciado una nueva evangelización, como si se tratara de un segundo anuncio. Cierto, es el mismo mensaje que deseamos fructifique como el primero, antes bien, mucho más. Y eso lo decía el Papa en Polonia. La segunda vez fue para nuestro continente, en Puerto Príncipe, Haití, el 9 de marzo de 1983. El Papa decía: la conmemoración del medio milenio de evangelización de América tendrá su significación plena si es un compromiso de ustedes como obispos, junto con su presbiterio y fieles, compromiso no de reevangelización, pero sí de una evangelización nueva. Y ahí es cuando el Papa empleó nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Y por eso es que yo me atrevo a decir, la nueva evangelización no consiste en un nuevo evangelio que surgiría siempre de nosotros mismos, de nuestra cultura o de nuestro análisis sobre las necesidades de los hombres. Este no sería un evangelio, sino una invención humana. La nueva evangelización tiene como punto de partida la certeza de que en Cristo hay una inescrutable riqueza, que no agota ninguna cultura ni ninguna época, y a la cual podemos acudir siempre los hombres para enriquecernos. Para Juan Pablo II, la nueva evangelización es algo operativo, dinámico,
Es ante todo una llamada a la conversión y a la esperanza que se apoya en las promesas de Dios y tiene como certeza inquebrantable la resurrección de Cristo. O sea, es cierto, un anuncio continuo de lo que ya se hizo en los primeros siglos. Ahora, ustedes me preguntarán, Monseñor, ¿y quiénes son los actores de esta nueva evangelización? ¿Quiénes son los que tenemos que comprometernos en esta nueva evangelización? La nueva evangelización comienza con cada uno de nosotros, en el compromiso de renovar una vez más nuestra comprensión de la fe, haciendo que sea cada vez más parte de nosotros, abrazando con energía y con alegría el mensaje evangélico y poniéndolo en práctica en la vida cotidiana. Es cierto, nosotros tenemos que dar testimonio de la fe. Alguna vez les he comentado que el ideal vocacional de los primeros siglos era el martirio. O sea, era dar la vida por Cristo, gastar la vida por Cristo. Si quieren un tema cercano, me permiten hacer ese paréntesis, les recomiendo la película La Cristiada. ¿No? Véanla porque va a hablar de todo un tema anticlerical en México desde 1920 hasta 1929, cómo se pretende cerrar los templos, quitar la fe cotidiana, las prácticas cristianas, la presencia del sacerdote, y entonces ellos usan la vía pacífica, piden firmas para que el gobierno rectifique, no rectifica, y ellos deciden defender el camino de la fe. Ellos deciden defender el camino de la fe. Aunque se pueda pensar que ahí hay un trasfondo violentista, no lo mueve un trasfondo violentista, lo mueve la defensa de la fe. Defensa de la fe en la que nosotros estamos implicados y que muchas veces somos cómplices con nuestro silencio. Somos cómplices con nuestra omisión, porque no decimos nada. Porque esa sociedad moderna, ese mundo moderno, va enseñando cosas que no están bien, que no están de acuerdo al espíritu cristiano, y nosotros callamos. Y no podemos callar, tenemos que dejar en claro nuestra posición. La nueva evangelización tiene como finalidad formar hombres y comunidades maduras en la fe y dar respuesta a la nueva situación que vivimos, marcada por el materialismo, la cultura de la muerte, la invasión de sectas y propuestas religiosas de distintos orígenes. Esta situación comporta nuevos valores, ansia de solidaridad, de búsqueda religiosa y superación de ideologías totalizantes. Es cierto, ¿no? Yo digo, el mundo se mueve con ideas, no con ideologías. El mundo se mueve con ideas. Y hasta ahora se ha estado moviendo con ideologías. Y las ideologías le han hecho daño, ¿no? Nosotros tenemos como católicos, tenemos mucho que aportar. Yo no sé si ustedes han tomado conciencia, pero el hecho histórico de que el Papa haya renunciado va a traer mucha tinta. Se van a hacer muchas publicaciones del hecho histórico, porque el Papa no solamente decide la vida de los católicos, el Papa influye mucho en esa dimensión espiritual del mundo, tan necesitada, y que el Papa descubre que el mundo está siendo consumido por el materialismo, está siendo consumido por el hedonismo, por el consumismo, por el relativismo. O sea, el Papa aporta mucho, y el Papa significa mucho, y eso va a traer también consecuencias graves para nosotros. Por eso digo, yo estoy rezando, vamos a ver por dónde apunta el Espíritu Santo, ¿no? Le preguntaban al cardenal Cipriani, lo acababa de leer esta mañana, le preguntaban al cardenal Cipriani, ¿le gustaría ser Papa? Y él dice, no, a mí sí me gustaría que lo fuera, pero le gustaría ser Papa, y él dice, no. ¿Por qué? Porque lleva mucha implicancia, mucho esfuerzo personal, y evidentemente pienso que hay gente más capaz que yo, humildad la suya, ¿no? Porque creo que es muy capaz, pero admite y dice, pero luego le preguntan, ¿no?, sobre el tema de quiénes serían los papas, quién está pensando la gente,
Y él dice, mira, estás intentando meterme en un lenguaje que yo no manejo, ¿no? Yo no comparto tu mundo periodístico va por otro sitio, el mundo real está en otras circunstancias. Al Papa lo decide el Espíritu Santo. No quiere así que los cardenales de avanzada, los cardenales progresistas, los cardenales tradicionales, y estás volviendo la elección del Santo Padre en un tema político. Y la elección del Santo Padre no es un tema político. La elección del Santo Padre la conduce por fe, y estoy convencido, el Espíritu Santo. Ya está. ¿No? Como puedo decir que el hecho de que yo sea el obispo de Ica no es un tema político. El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo suscitó a alguien así, sabe por qué lo hace. Y sabe por qué quiere esa vida en la iglesia, ¿no? Entonces, estoy convencido que esto es importante. Que toda la comunidad eclesial, y ustedes son parte de esa comunidad eclesial, y todos los hombres y mujeres que constituyen el pueblo de Dios, son y serán los protagonistas de este nuevo quehacer evangelizador que afecta a todos los cristianos. Individuos, parroquias, movimientos, grupos, realidades eclesiales, realidades religiosas, personas consagradas. Y es verdad, ¿no? Hay que dar testimonio, hay que identificarse con la Iglesia Católica. Tenemos que ser actores, tenemos que ser protagonistas de esta nueva evangelización. Y luego ustedes me van a decir, Monseñor, ¿y a quiénes nos vamos a dirigir? ¿No? ¿A quiénes le vamos a dar esa fe que el Papa nos pide redescubrir, que el Papa nos pide presentar de manera diferente? Creo que somos conscientes que queremos evangelizar nuevamente a una sociedad que cada vez acumula adjetivos generadores del egoísmo humano, secularista, consumista, hedonista, relativista. Una sociedad que pretende organizarse sin Dios, secularista, vencido por el afán de lo novedoso que le suscita la ideología del consumo, consumista, atrapada por un pensamiento que pretende negar al cuerpo su valor de instrumento para manifestar su capacidad de amar, y degenera en una desordenada búsqueda del placer, el hedonismo, que encuentra respaldo en un campo mediático que pretende justificar alteraciones de la personalidad como formas construidas por la sociedad. Por último, una sociedad que niega la existencia de valores absolutos y que pretende decirle al hombre que se deje conducir por su capricho para luego acusarle cuando ya no puede ocultar los graves males que su humanidad poco formada ha generado. Estamos en una sociedad que está administrando un don tan grande como la vida de manera superficial y frívola, no valorando que la vida como don de Dios necesita nuestro apoyo hoy y siempre. Sin embargo, también creo que es posible, usando como fuerza transformadora de la sociedad el amor, como dice Benedicto XVI, infundir en el corazón del hombre cristiano una preocupación mayor por quienes más nos necesitan. Y por eso estamos aquí, porque nos interesan los demás. Siempre he dicho que la felicidad de un ser humano está en la alteridad. No, alteridad no es alterarse. Uy, si estuviera en eso la felicidad, uy, Monseñor, yo soy muy feliz, porque todos los días me altero con mi esposa. No, la alteridad viene de alter, en latín, otro. La felicidad está en la preocupación por el otro. Quizás en eso nosotros mostramos un margen diferente, ¿no? Venimos a trabajar en la pastoral social, en Cáritas, que su preocupación siempre es el otro. Y yo digo, ¿y cuándo se degenera una institución eclesial? Cuando el otro deja de ser nuestra preocupación y se crean intereses personales. Ahí sí está la falla rotunda de una labor social. ¿Cuál es el contenido de esta nueva evangelización? ¿No? Ya hemos ido viendo quiénes somos los protagonistas, quiénes son los destinatarios. Pues ahora, ¿cuáles son los contenidos de la nueva evangelización? Y creo que el contenido fundamental de la nueva evangelización es Jesucristo, Evangelio del Padre, en quien todo adquiere sentido. Dicho con palabras de Pablo VI, evangelizar es anunciar el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino,
el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Evangelii Nuntiandi número 22. Efectivamente, o sea, el tema fundamental de la nueva evangelización es dar a conocer a Jesucristo. Y dar a conocer a Jesucristo en todos los aspectos de su vida. Ustedes se han fijado que Jesucristo nunca ha sido indiferente a ningún sufrimiento, nunca ha sido indiferente a ninguna realidad social. Que Jesucristo ha hecho algo que a veces nosotros no hacemos, que es siempre detenerse en una situación de sufrimiento ante la muerte, ante la enfermedad, ante la necesidad. Jesucristo siempre se ha detenido. Ha sido capaz de ofrecer todo, de darlo todo, ¿no? Pero con una grandeza de espíritu, sintiéndose don para los demás. Pues es cierto, ¿no? Nosotros somos capaces de darnos con una integridad absoluta, si somos capaces de imitar y configurar en nosotros la vida de Jesucristo. Porque sabemos amar, ¿no? Y el amor, como digo, todo lo puede. No en la circunstancia que le decía aquel novio a su novia y le decía, hoy no he desayunado pensando en ti, ¿no? Hoy no he almorzado pensando en ti, ¿no? Hoy no he cenado pensando en ti, y hoy no he dormido, y le dice, pensando en mí, no, de hambre, ¿no? O sea, digo, no es esa la circunstancia, pero efectivamente, digo, la capacidad de pensar en el otro, la capacidad de entregarme al otro, ¿no? De ponerlo como protagonista, no lo puedo hacer si esa figura no es Jesucristo. Y creo, perdóneme que tenga que citar siempre al Papa, que creo que lo hace muy bien, por algo es el Santo Padre, y dice, cuando en el rito del bautismo, o ¿qué significa para nosotros yo creo en Dios? Y dice el Papa, confío en ti, significa decir, me confío a ti, Señor, pero no como a alguien a quien se acude solo en momentos de dificultad o al que dedicar algún momento del día o de la semana. Decir yo creo en Dios significa fundar en Jesucristo mi vida. Decir yo creo en Dios significa fundar en Jesucristo mi vida, dejar que su palabra la oriente cada día en las opciones concretas, sin temor de perder algo de mí mismo. Cuando en el rito del bautismo se pide 3 veces, crees en Dios Padre, crees en Jesucristo, crees en el Espíritu Santo, en las demás verdades de fe, el yo creo es mi existencia personal la que va a recibir un viraje con el don de la fe. Es mi vida la que debe cambiar, convertirse. Es cierto, ¿no? O sea, la identidad que yo puedo buscar con Jesucristo. No me quiero detener en lo que el Papa decía, que además es bonito de la nueva evangelización, nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión preciosa del Papa, ¿no? Para poder dar lugar al último apartadito, porque es el año de la fe, Porta Fide, es la nueva evangelización, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y es el Concilio Vaticano II, que es grato, ¿no? Tener que recordar una experiencia tan bonita. Yo quiero terminar con él. El Concilio Vaticano II se desarrolló, como alguna vez me lo ha recordado Laura Vargas, para que no terminemos el aniversario hoy, no dice Monseñor, se realizó en 3 años, y por lo tanto este año es aniversario, el siguiente es aniversario, y el siguiente es aniversario, ¿no? El concilio se desarrolló a lo largo de 3 años, fue preparado por la actividad de comisiones que comenzaron a trabajar poco después del anuncio realizado por Juan XXIII el 25 de enero de 1958. Todo el esfuerzo realizado en la fase antepreparatoria, preparatoria y a lo largo de la celebración del concilio
cuajó en los textos de los 16 documentos que constituyen el fruto de la gran asamblea de los obispos. Decía antes, se ha distinguido a veces entre la letra y el espíritu del concilio. La letra serían los textos del Vaticano II y el espíritu sería en cambio algo intangible y en cierto modo indeterminable, pero que constituiría precisamente el significado profundo de la enseñanza del concilio como principio inspirador incluso más allá de los textos. Ese espíritu del concilio proporcionaría la verdadera herramienta para la interpretación de los documentos conciliares. El contexto teológico e histórico anterior y contemporáneo al concilio y la historia de elaboración de los mismos textos, conocida por las actas del concilio, pero también por los testimonios de diverso tipo dejados por los padres conciliares o los peritos que trabajaron en las comisiones, serían elementos claves para percibir el espíritu del Vaticano II, que sería la verdadera aportación del concilio y principio de interpretación de los textos. En realidad, sin embargo, lo único que tenemos como resultado del concilio son los textos elaborados por los padres y aprobados por el Papa. Remitirse al espíritu del concilio, así en general, no deja de ser un recurso arriesgado, por lo que puede tener de arbitrario y de servir de argumento para atribuir al concilio lo que éste no enseñó, más aún, en ocasiones, lo que positivamente excluyó. Dicho lo anterior, es innegable que existe un verdadero espíritu del Vaticano II, que alienta en los propios textos y no se vuelve contra ellos, análogamente a lo que el propio concilio enseña sobre la Sagrada Escritura, que ha de ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita. También los textos del Vaticano II han de ser leídos con el espíritu con que fueron redactados y aprobados. Ese espíritu es el que se ha ido explicitando y determinando en la aplicación del concilio, realizada en la Iglesia por los pastores y en los fermentos surgidos de la vitalidad del pueblo de Dios. Cuando en el discurso a la curia del 22 de diciembre del 2005, Benedicto XVI habló de la hermenéutica de la reforma en la continuidad, y me explico, a nivel de textos siempre hay dos caminos, la hermenéutica y la exégesis. La exégesis busca el sentido del texto, viene del verbo griego exegei, y la hermenéutica busca actualizar el texto, interpretarlo, viene del verbo griego hermeneo, interpretar, ¿no? Y entonces el Papa habla de la hermenéutica de la reforma en la continuidad, frente a la hermenéutica de la ruptura en relación con el Vaticano II. Estaba apuntando precisamente al espíritu del concilio, el espíritu que está vivo, porque es fiel al espíritu que anima y dirige a la Iglesia. Y por eso me atrevo a decir, urge en todo caso volver a los documentos del concilio. En muchos casos, para las generaciones más jóvenes, que son casi todos los representantes de las diócesis, no se tratará de una vuelta, sino de un primer acercamiento a lo que el Vaticano II ha enseñado para la Iglesia, como afirmó Juan Pablo II y ha subrayado también Benedicto XVI. La aplicación del concilio en la Iglesia sigue siendo una tarea viva y en cierto modo todavía pendiente. Los 16 documentos del Concilio Vaticano II responden a diversos tipos de enseñanza y a distintos grados de autoridad. Los documentos más importantes son las constituciones. En el concilio hay 4 constituciones. 2 de ellas son constituciones dogmáticas, Lumen Gentium sobre la Iglesia y Dei Verbum sobre la revelación divina. Hay además una constitución pastoral, Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual. Finalmente, una constitución sin otra calificación, que es la constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium. El resto de los documentos son 4 declaraciones y 8 decretos, ¿no? Y en ese afán bonito, desde SEAS, hay aquí una versión popular de la Gaudium et Spes, ¿no? O sea, el poder, la reflexión sobre el mundo actual, ese mundo moderno que le preocupa a Benedicto XVI, ¿no? Ese mundo que tiene muchas situaciones graves y quizás
lo que le preocupa al Papa, igual que le preocupaba a Pablo VI y a Juan Pablo II, es que hemos perdido conciencia de los graves males que tiene este mundo. Y entonces el Concilio Vaticano II a lo que vino fue a presentar esa situación de la Iglesia. Es verdad, si uno lee despacio, con esa mentalidad exegética y hermenéutica los documentos del concilio, saca una riqueza valiosísima. Porque lo que quiere el Papa, y no sé lo que dirá su sucesor, lo que quiere el Papa es que nosotros volvamos a los textos del concilio. Es lo que nos ha pedido, volvamos a los textos del concilio, ¿no? Volvamos a leer despacio el concilio. Y lo que pretendemos es que los documentos del concilio sean conocidos por cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, le he dicho a Humberto que teníamos 45 minutos y me he pasado casi la hora. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga.